Está con nosotros a esta hora de la mañana Renato Cisneros. Hola Renato, qué gusto tenerte aquí después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Jesús? Efectivamente, venía pensando, no nos veíamos en una cabina desde los tiempos de RPP que compartíamos ahí, chamba. No, y no solamente eso, porque yo nunca te he entrevistado. O sea, no hemos tenido esa posibilidad. No, hemos conversado en pasillos, ¿no? En reuniones. Sí, claro, que ha sido básicamente más nuestra actividad. Nos conocemos Reuniones hace mucho nocturnas tiempo, ¿no? de las que no vamos a hablar para no dejarte mal ante tu público. También creo que esas no son muy saludables que digamos en realidad, pero sí. Renato llega al Perú después de 2 años, o sea que ha estado prácticamente toda la pandemia alejado del país y seguramente ha sido bastante duro, ¿no? Porque uno piensa, claro, prefiero que me dé y estar con mi familia y poder tomar algún tipo de decisión estando cerca, no lejos. ¿Cómo te afectó la pandemia? O sea, has estado en Madrid, has estado mucho tiempo lejos y además una cosa que es importante, Renato, su esposa, pues es además médico, ¿no es cierto? Y ha estado en la primera línea de acción frente a esta enfermedad. Así que sí me gustaría empezar con esto, ¿no? Porque hay que conocer un poco el lado humano de quien justamente nos visita el día de hoy. Sí, mira, yo vivo, como tú sabes, en España hace 6 años, pero los últimos 2 han sido especialmente intensos por todo lo que ha vivido el mundo y ahí en Madrid lo pasamos al principio muy mal porque la primera ola, como aquí, fue muy agresiva y había tanto desconocimiento que todos nos manejábamos con un nivel de incertidumbre mucho más alto del que hoy tenemos. Y en casa, efectivamente, mi esposa es médico y aunque ella se dedica a las alergias, cuando hay una guerra, digamos, tomas reclutas de donde sea, ¿no? Así que todos los médicos tenían que ir a los pabellones COVID y tuvimos que diseñar un protocolo en casa para que cuando ella vuelva todos los días del hospital, pues se cambiara, no entrar en contacto con nuestra hija hasta que no estuviese del todo cambiada. Fueron semanas larguísimas, meses muy bravos, sobre todo por esta sensación de no saber cuándo se va a terminar esto, ¿no? Las primeras proyecciones, tú recordarás, las más pesimistas incluso, hablaban de 2 meses como máximo y mira, ya tenemos 2 años. Y aun cuando dicen que el 2022 será el del fin de la pandemia, la interrogante sigue, ¿no? No, se ve bastante lejano en realidad, porque claro, alguien decía en las redes sociales, cuando ya pensamos que esta temporada se va a acabar, viene el COVID reforzado, ¿no? para seguir dando más problemas. Ahora estamos hablando de Omicron, ¿no? Y aunque se dice que es menos letal, es más contagiosa, también hay esta posibilidad de que esto se podría ya controlar. Además porque, claro, ya tienes más ciencia médica, tienes no solamente las vacunas, sino ahora las pastillas que van a entrar para el tratamiento. Pero yo te preguntaba esto porque, claro, estar lejos es difícil, ¿no es cierto? Y dejar a tu familia también, pero tú tienes ahora una familia nuclear que es tu esposa y tu pequeña hija, ¿no es cierto? Pero cuando estás lejos, y sobre todo en estos años de pandemia, para mí la pesadilla era que se muera alguien muy cercano a mí. A eso voy. Y no poder venir a Lima para acompañarlo. De hecho, tenía un tío, mira, qué raro es hablar en pasado de gente que ha muerto recientemente y a la que uno quiere tanto, ¿no? Un tío que se llama como yo, ¿no? Renato Cisneros, o que se llamaba como yo. De hecho, yo me llamo como me llamo por este tío, el hermano menor de mi padre, que se mantuvo, que se estuvo cuidando muchísimo en casa, hasta que un día salió a la bodega. Cuando se relajó la segunda ola, me parece, salió un día a la bodega y el único día que salió de su casa se contagió. Y luego, a través de gestiones de amigos, pudimos lograr que la enfermera que lo cuidaba, que lo vigilaba en el hospital Rebagliati, le acercase una tablet, ¿no? O un celular, no recuerdo bien. Y la verdad es que hasta ahora no sé si fue una buena o mala idea, porque el espectáculo de la soledad en la que ha muerto tanta gente y en la que sigue muriendo tanta gente es de verdad tremendo, ¿no? Mi tío estaba ahí, nos miraba a todos los sobrinos que estábamos en distintas partes del mundo. Y el espectáculo era sobrecogedor, ¿no? Sí. La muerte en soledad creo que es una de las peores cosas que nos ha pasado en estos años. Y el miedo. Yo conversé contigo hace algunos días que nos encontramos justamente a propósito de tu llegada aquí al país y te preguntaba, ¿y el miedo cómo lo controlaste? Porque claro, para ser sinceros, y por eso es que insistimos tanto en el tema de la vacuna, ¿no? Porque la estábamos esperando, porque los que hemos perdido gente importante y valiosa en nuestras vidas, no sabíamos exactamente qué hacer. Hay mucha gente que, como tú bien señalas, ha muerto en soledad y eso es muy triste, ¿no? Y sientes como que quedas en deuda, ¿no? Pero el miedo y cómo lo controlas, ¿no? Yo, así como tú, creo que nuestras hijas son prácticamente contemporáneas. Decía, ¿y en qué momento o sea, tenías esa situación de que no te tocara a ti porque, claro, tienes una pequeña persona que está creciendo, a la que estás formando y que depende necesariamente de ti, y no solamente de ti, sino también de
de tu esposa o de mi esposa en este caso, ¿no? Sí, a ver, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Convertirse en padre es inaugurarse en el miedo real por primera vez Sí. en la vida. Yo desde que me convertí en padre siempre comparo situaciones del pasado y no recuerdo haber tenido nunca miedo de verdad, ¿no? Hay un verso del poeta José Watanabe que dice algo así como: a partir de ahora el miedo recorrerá mi cuerpo como una nueva sangre. Y es eso, es vivir con el miedo desde que tienes alguien que depende directamente de ti, de tu estado de ánimo, de tu estado de salud. Entonces, cuando llega una pandemia que puede comprometer ese estado de salud, Se potencia ese miedo. se potencia, se vuelve el doble. Y además, cuando todo el tiempo estamos pensando si los niños ya deberían vacunarse o no, si las vacunas van a ser del todo efectivas. Yo me contagié con COVID este año, en julio. Le malogré las vacaciones a toda mi familia, pero bueno, ese es otro tema. Pero durante esas semanas, a pesar de que estaba vacunado, ese miedo volvía a rondarme, ¿no? ¿Será suficiente la vacuna para mantenerme inmune, para protegerme de este virus cuya gravedad no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Mira, yo llegué a un momento, a pesar de que, claro, trabajamos siempre y eso en cierta manera ayudó a que se disipen algunas dudas por dentro, ¿no? El miedo en algunos casos era incontrolable. Yo he llegado incluso hasta sentir angustia y hasta he llorado porque no hacía absolutamente nada más, ¿no? Y aún sigue todavía esta constante, ¿no? De que qué hacemos, ¿no? O sea, ahora, lo importante yo creo que es gestionar ese miedo, ¿no? O sea, yo no soy psicólogo, sí, ni claro, mucho menos, pero sí me parece importante entender que el miedo también es a los hombres, Jesús, nos han enseñado a no tener miedo, ¿no? En la educación occidental, en sociedades tan conservadoras y tradicionales como, por ejemplo, la nuestra, nos educa en que el hombre no debe sentir miedo y debe ser siempre el cabeza de familia aplomado. Eso es, ¿no? Eso es interesante, pero ¿no te ha pasado a ti que cuando ha pasado esto de la pandemia, en realidad, quien menos miedo ha sentido ha sido tu pareja, ¿no? Y finalmente ya se dio la que ha terminado tomando las riendas de los destinos, ¿no? Bueno, yo por eso creo en la ciencia. A mí que los antivacunas no intenten persuadirme, porque yo creo en la ciencia, con sus equívocos, con sus... Acá nos llaman ferozmente, ¿eh? Y tratamos de conversar con ellos, pero a veces como que también el diálogo termina siendo perturbador y no es que no quisiéramos escucharlos, porque te decía, o sea, tienen derecho a expresarse, pero no creo que sea correcto, o sea responsable difundir un mensaje en contra de lo que no debería ser. Es complicado, creo que en todas las familias hay algunas voces ese es otro disidentes, aspecto, ¿no? Que creo que también en estos años hemos venido experimentando todo, ¿no? Yo tengo un hermano que se ha tenido que vacunar por el control social, ¿no? No cree en las vacunas, pero ha tenido que vacunarse. Y aunque él no es tan activista en el sentido de tratar de convencer a los demás de lo que él cree, sí creo que es parte de la responsabilidad de todos entender que los avances científicos nos están permitiendo enfrentar esta parte de la pandemia con la pequeña tranquilidad de estar ya vacunados, ¿no? No sabemos si será suficiente, pero yo creo que hay que hacerlo hasta que la realidad nos demuestre que no, ¿no? Bueno, a lo que aspira el ser humano es a tener más calidad de vida, ¿no? Con los años. Por eso es que se trabaja mucho en esto del avance científico. Pero vamos dejando un poco el tema de la pandemia, que sí es importante porque todavía la seguimos viviendo, eso nos ha llevado a diferentes situaciones. Y claro, ¿no? Yo iba tocando este tema para llegar a algo muy puntual, y es que la sociedad está terminando muy afectada, sobre todo en lo psicológico, en lo mental. Hoy se habla mucho que lo que venga más adelante, después del COVID, va a ser justamente este gran problema, ¿no es cierto?, de carácter mental. Y aquí es donde, por ejemplo, no estamos preparados como país. No tenemos eso en realidad. En un país donde la salud mental siempre ha estado descuidada, ¿no? Ahora mucho más. Y lamentable, el otro día leí un reporte de cuánto ha incidido la pandemia en el estado de ánimo de los adolescentes, sobre todo, y cuánto han ascendido las tentativas de suicidio y los propios suicidios. Y creo que más temprano que tarde esa problemática va a tener que abordarse. Lo que pasa es que hoy mismo estamos en un momento en que el Estado está cubriendo las goteras más grandes y los problemas tan delicados como ese, pero que no están en el primer nivel de importancia, lamentablemente, se están descuidando, ¿no? Yo siento que tenemos una sociedad más agresiva, y aquí va justamente el nexo con el siguiente tema, que tiene que ver con lo político. Creo que esto nos ha generado un serio problema a todos en general, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado a ti, por ejemplo, por supuesto, que en tus chats de WhatsApp ha habido gente que se ha ido?
amigos que ya no te hablan, Yo tengo familiares que ya se tengo un pelearon amigo que tú contigo. conoces perfectamente que ahora vive en Estados Unidos que me dijo, mira, el día que gane, yo te voy a mandar $10 para que vivas cuando pierdas tu trabajo. Y dije, bueno, es que... Un amigo cuyo nombre empieza con G, ¿puede sí, ser? Gracias por ser mi mejor amigo, le digo, ¿no? Era totalmente desaforado realmente. Creo que eso nos ha llevado a tener un desgaste total. Y no me acuerdo quién lo dijo, pero esto nos ha llevado a una ruptura, ¿no? A una división que en cierta manera, y estamos hablando ya del aspecto político, porque claro, todo tiene un correlato, ¿no es cierto? Por eso te decía, la salud mental, claro, ahora vivimos más agresivos, más desesperados, entonces creemos que tener la verdad y esa verdad se la queremos imponer a todos, ¿no? Sin embargo, yo pienso de que existe esto que es el discernimiento y el sentido crítico para poder actuar con libertad, pues para opinar, o sea, si tú tomas una decisión, pues respeta la mía también, ¿no es cierto? Y eso no tendría por qué afectarnos. Sin embargo, hoy más que nunca estamos completamente divididos y justamente esto se ha potenciado, y vuelvo a utilizar ese término, por el factor político. Este año ha sido brutalmente desgastante, no hemos encontrado un punto en común y es más, y por eso te decía, no me acuerdo quién lo dijo, que hoy más que nunca solamente compartimos un territorio, pero no compartimos nada más aquello del espacio donde convivimos, porque no nos comunicamos, porque estamos separados, porque nos insultamos, porque queremos imponer lo que nosotros creemos que es correcto y a veces eso tampoco es así. Ahora, yo creo que siempre ha sido así. Lo que ocurre es que estos últimos años se ha sentado al punto de hacerse insoportable, pero las personas, los ciudadanos, les reclamamos a los políticos que hagan cosas que nosotros somos incapaces de hacer, ¿no? Es decir, también nosotros, entre nosotros nos peleamos, somos intolerantes y luego estamos esperando que ellos sepan pactar, sentarse a conversar. Si no lo hacemos nosotros, ¿por qué tendrían que hacerlo ellos o viceversa? Yo lo que pienso es que el Perú es un país, siempre ha sido una sociedad fragmentada. Desde el día 1, desde que se inauguró como república, este ha sido un país conflictivo, ¿no? Lleno de tensiones entre los propios peruanos, tensiones que se han agudizado y yo siempre pienso que en el Perú la reconciliación es una utopía, ¿no? Está bien tenerla como un norte, pero yo la veo inalcanzable porque pasan los años y siento que esas diferencias se van agudizando y que la intolerancia se incrementa y que no hay lugares donde nos podamos encontrar los unos con los otros, ¿no? Si uno piensa cuáles son esos espacios públicos donde la gente de distinta procedencia se encuentra, ¿cuáles son? El transporte, tal vez, y vaya uno a ver lo que es el transporte, ¿no? El transporte público como escenario salvaje. No, pero y si es así, según lo que tú me comentas, ¿por qué aspiramos a todavía aspiramos a tener una democracia sin errores? A ver, ahí yo creo que ya entran otros factores, ¿no? La democracia es por definición también equívoca, ¿no? O sea, digamos, no es un modelo perfecto, es un modelo lleno de grietas y de fracturas y de ranuras en las que siempre hay posibilidad del error, pero es el mejor modelo posible en la medida en que, digamos, se garantiza la libertad de la mayoría de gente para poder defender sus derechos, ¿no? Ahí tú estás entrando a un punto que creo no lo hemos podido todavía tratar de entender, el tema de la participación en cuanto a democracia. No sé si has leído a Martín Caparrós con una columna de América, ayer, sobre su última novela, América, sí. ¿no es cierto? Pero él escribía sobre el tema de la... Creo que fue este fin de semana, y lo leí ayer, sobre el tema de la democracia. Realmente, ¿para qué aspiramos a democracia si cuando, por ejemplo, en elecciones como Chile tú ves que solamente participan 8 millones de personas en con un padrón mucho más grande, ¿no es cierto? O sea, muy pocos deciden por el resto y al resto parece no importarle, ¿no? Lo que pasa es que ahí estás relacionando la democracia únicamente con el tema electoral, ¿no? Yo creo que la democracia se practica o debería practicarse todos los días, ¿no? En todo momento. Yo siempre pienso, Jesús, que es muy difícil que uno vaya a cambiar el país en el que vive y a lo único que deberíamos aspirar es, sinceramente, a cambiar nuestro entorno más próximo. Ese es nuestro único círculo de influencia, nuestra familia y, en el mejor de nuestros casos, el vecindario, nuestro círculo de amigos. Pero más allá, creo que es un poco tonto pensar que uno puede cambiar el país así, digamos, a gran escala, ¿no? Uno tiene que impactar en su reducto más cercano, ahí.
Eso suena hasta un poco egoísta, ¿no es cierto? Porque hay, por ejemplo, en el caso de este gobierno, ¿no? Querer cambiar las cosas por el bien común. Sin embargo, eso no se está dando. Estamos viendo que se están cometiendo una serie de errores. Y claro, pero ellos sí tienen una responsabilidad pública, ¿no? Ellos sí son funcionarios, obvio. Públicos que tienen una responsabilidad política, que han sido elegidos y que deberían poder encaminar el país, ¿no? Pero es una sociedad fragmentada, la peruana, y sin embargo no es un país que está, yo creo, en la desgracia en la que cree estar, ¿no? Vivir fuera te permite ver el país con mayor perspectiva. ¿Con más optimismo o menos optimismo? Y así como yo me doy cuenta que los españoles, ¿no?, se quejan todo el tiempo de que están en una sociedad en crisis, y cuando hablan de crisis, a mí me da risa, pues, porque los peruanos hemos crecido en unas crisis que no se comparan a las crisis del europeo contemporáneo. No tiene punto de comparación. Para empezar, tienen un mejor sistema de salud, un mejor sistema educativo, o sea, un mejor sistema de transporte. Exacto, acá no tenemos absolutamente nada, vivimos en una informalidad constante y eso tampoco lo superamos. Yo siempre cuento la anécdota de apenas llegado a Madrid, estaba un día esperando el metro en el andén, y había un señor que miraba su reloj insistentemente y de pronto su mirada enfoca en la mía y me dice: es increíble, antes los vagones pasaban cada 3 minutos, ahora pasan cada 5. Y yo dentro de mí decía: ¿en serio? ¿En serio ese es tu principal problema con tu sistema de transporte? Si me venían imágenes de trepado en el COVID ahí agarrándome para poder llegar a la universidad o a la academia, o no sé, yendo jorobado en la combi, tantas cosas que hemos pasado. Y siento que los peruanos no estamos tan mal como creemos estar, ¿no? Hay también una mirada como dramática respecto de la propia sociedad, ¿no? Bueno, pero claro, estamos mal, sin duda, pero ese es una constante en todos los países, ¿eh? Nadie Exacto. está de acuerdo con el sistema, nadie está de acuerdo con las personas que los gobiernan, siempre hay esta situación, solo que aquí la cosa ya pasó a ser un poquito intolerante, ¿no? Y sí, ahí no deberíamos llegar, porque claro, hay límites, ¿no es cierto? Hay cosas que se están haciendo mal. Terminan tus derechos y empiezan los del otro, y eso parece no entenderlo. Hay cosas que se están haciendo mal, pero también hay libertad para denunciarlas, ¿no? Hay errores que se están dando diariamente, pero felizmente también hay instituciones que están identificándolos y que están tratando de solucionarlos, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que se están haciendo mal, pero no somos esa sociedad caótica que está rumbo al apocalipsis como un sector de la sociedad ha querido hacernos creer, ¿no? Sí, y el rol, ¿no?, de los medios de comunicación. Eso también, al menos este año, yo creo que queda para la reflexión. Y además, una última cosa, Jesús: los peruanos en los últimos 20 años, si hemos salido adelante, por lo menos la clase media, las clases emergentes, ha sido no gracias, sino a pesar de los políticos. Independientemente de los políticos que estaban en su momento en el poder, los peruanos más emprendedores han podido encaminar sus proyectos y sus negocios, y eso sí creo que no lo puede discutir nadie. No gracias a los políticos que estaban de paso por Palacio, por los ministerios, sino muchas veces a pesar de ellos. Entonces, tampoco pensemos que quien esté en Palacio va a definir el futuro de nuestros hijos, ¿no? No, y eso es importante porque acá a mi costado tengo un emprendedor que además tú eres parte de este proyecto y del cual vamos a hablar luego de la pausa, porque ahí sí me quiero detener un poquito y hablar un poquito de un gran emprendedor. Del tema digital, y por eso iba al tema de los medios de comunicación, que creo que yo que este año han resultado totalmente desbocados, ¿no? Creo que... ¿Te refieres a la campaña electoral? Sí, claro, sí, por supuesto, sí. ¿No? Se repitió la historia, ¿no?, del 2016, incluso la del 2011. Pero tú aspiras a que eso se haya superado y que se haya entendido que se presentaron errores, ¿no? Claro, sin embargo, seguimos no se aprendió la lección. En la misma situación. Pero ahí yo creo que uno de los problemas es que los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, siguen siendo conducidos, presididos, liderados por empresarios más que por periodistas, ¿no? Los periodistas terminan aspirando a mandos medios, pero mientras sean únicamente los empresarios los que estén frente a los medios de comunicación van a seguramente depender más de criterios empresariales que de criterios periodísticos. La libertad de empresa, antes que la libertad de prensa. Sí, pues, sí, eso es lamentablemente lo que ha venido ocurriendo. Es la dicotomía de siempre, ¿no? Aquí la cosa siempre fue bastante todo para todos, o sea, abre la discusión, es que es lo más saludable y no generes ningún tipo de intención o direccionamiento, que es lo más saludable además. Y sí, pero incluso creo que los medios tienen todo el derecho de tener apuestas políticas, pero circunscribirlas a sus espacios de opinión, ¿no? Eso ocurre mucho en Estados Unidos y también en España, aunque en los últimos tiempos no tanto. Es decir, medios que dicen: yo respaldo a este candidato, me identifico con esta candidatura, pero esa opinión la restringen a sus páginas editoriales. No intoxican toda la cobertura informativa
con esa posición, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo acá. Que es lo más saludable, ¿no? Le pasó al New York Times y a Washington Post y otros medios cuando Trump vuelve a postular nuevamente la presidencia de la República. Son exactamente las 12:28, tengo que hacer una pausa y volvemos de inmediato aquí en Informamos y Opinamos. Estamos con Renato Cisneros el día de hoy en una visita, pues después de mucho tiempo en realidad. Guiada, porque recién conozco las instalaciones. ¿Y qué te ha parecido Exitosa? Bien, súper bien. Sí, ¿no? Súper bien. Sí. Bueno, cuando quieras, podemos conversar. Más bien preguntamos por ti en la entrada y no nos sabían dar. ¿Quién? Jesús Verde. No nos suena. No. 12:29, vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Entonces solo unos minutos. España el día de hoy Renato Cisneros. Próximos a las Navidades, Renato, fíjate que yo quería, y se lo comentaba a Tania, ¿no? Christian Hubacker está de vacaciones, entonces está relajándose, está en la playa. Exitosa. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de política más porque de verdad llevo tantos años en lo mismo que todo recircula, todo es lo único que cambia en el tema político en este país son los protagonistas. Después, después enfrentamos los mismos problemas. Llevamos no sé cuántas Navidades, ¿no? Lamentablemente no nos podemos dedicar a la Navidad por estar demasiado pendientes de la política. El otro día sacaba la cuenta, 2017, ¿no? El indulto a Fujimori, justo el 24. Justo el 24. A mí me tocó estar ese domingo, recuerdo que horas era domingo. Antes de las 12, ¿no? ¿Qué manera de malograr a los peruanos, polarizándonos, ¿no? Porque estaba por irme de la redacción, dejando todo ordenado, y no sé, por casualidades de la vida fui ese domingo con camisa y con saco, creo, no me acuerdo, y nos dieron la noticia de que iban a indultar o sea, esa cena navideña del 2017, a la mitad del Perú le supo a vinagre. Y no sé si la gente recuerde, pero yo me acuerdo que incluso PPK nos convocó para ir a la Catedral de Lima porque iba a haber una misa. Y en ese transcurso de que iba de Palacio de Gobierno a la misa, nos enteramos que había indultado a Fujimori. No, fue un desastre. El año siguiente, 2018, todo el tema de la prisión preventiva de Keiko. También por esos días se estaba resolviendo. No, y el tema de los fiscales del caso Lavajato también, acuérdate. O sea, estamos de escándalo, y Navidad ya pasó de ser una fiesta familiar a un entuerto político. Y ¿no? Navidad del 2019 era todo el tema de las elecciones de enero del 2020, ¿no? Que íbamos a tener que elegir a nuevos congresistas, y bueno, después la Navidad del año pasado, que también ya fue en pandemia, y traíamos el tema del cambio de gobernantes. Llevamos varias Navidades sin que la política nos deje celebrar con tranquilidad, ¿no? Sí, mi mujer me escribe y me dice, déjalo hablar, por favor. Un beso para ella. Un beso, Azucena. Estamos aquí con Renato. Mira lo que tengo aquí. A ver, ¿qué tienes ahí? Hablando justamente de Azucena y de Antonia, que es mi hija. Exitosa. Lo traje porque creo que lo tenías que ver. Este es el cuento que tú has publicado hace tan solo algunos meses. Se llama Julieta salió a buscar, ¿no? Y está inspirado en tu hija. Tanto así que mi hija se duerme con la canción que viene atrás del cuento. Se duerme porque le gusta, ¿no? O sea, no porque... Sí, le gusta. Le gusta la melodía, le gusta la historia. Eso me gusta. Te soy sincero, no la entendía desde un primer momento. Decía, es que es un libro para lectores de 2 a 5 años, pues ya. Yo sé que a ti te cuesta un poco. Sí, ya tampoco. Bueno, entonces yo no pensaba publicar ningún libro este año. Pero... Yo vengo trabajando en una novela desde hace ya un tiempo, pero de pronto surgió la posibilidad de hacer este libro a instancias de mi hija, de mi esposa y de mi cuñada, que es la que ha hecho los dibujos, que me parece que es lo más bonito. Está muy bien hecho. Yo después entendí y traté de entenderte como muchas veces te he leído y te he preguntado también. Claro, el ser humano, desde que nace hasta que muere, está en una constante búsqueda. Total. De aquello que lo haga feliz. Y ahí es donde justamente encontré ya, obviamente, respuesta a esto que mi hija tararea todos los días y que mi esposa le termina por leer todos los días. Es una historia muy simple. Un día estábamos paseando con mi hija por nuestro barrio ahí en Madrid y pasamos por un edificio en cuyo primer piso se veía al fondo una piscina que estaba vacía. Para cualquier adulto una piscina vacía tiene lógica, ¿no? Una piscina que está no sé, pues en proceso de reestructuración o lo que fuese, que se está restaurando. Pero para un niño una piscina vacía es como un parque de atracciones sin atracciones. Y entonces, para explicarle por qué la piscina estaba vacía, me inventé una canción que derivó en esta historia que figura en este cuento. Es un cuento en el que una niña, Julieta, sale a buscar una piscina, pero solamente encuentra una vacía.
y emprende una búsqueda de fuentes de agua para poder llenarla. Y el libro salió, y luego de que salió me di cuenta de que habían otras lecturas que hacer. Por ejemplo, es curioso que no haya adultos en el cuento, ¿no? Solamente hay niños. Y el único adulto que podría aparecer, que es el conductor de un auto, no está. Entonces me gusta esa idea de que los niños sean autónomos, y que yo creo que es un sello de la generación de niños, ¿no? de este tiempo, que son mucho más independientes, mucho más autónomos, y tratan de conseguir las cosas por sus propios medios. Y lo otro es que no encuentra agua por ningún lado, y pensé que podía ser esa una metáfora de la crisis climática, que sin duda tu hija y la mía van a vivir de una manera que nosotros no conocemos. O sea, cuando ellas tengan 15, 20 años, el mundo sí que, el clima sí que va a ser un factor tal vez decisivo, ¿eh? Hoy vivimos, digamos, la etapa preliminar de esa crisis, aunque en algunos países ya está muy enraizada, pero la pugna por el agua, ¿no? La crisis hídrica, sin duda nuestras hijas la van a sufrir, ¿no? Sí, que claro, es un tema que todavía no lo estamos viendo, pero a eso yo le voy sumando una cosa, por eso traje el libro, y por eso te decía que trato en realidad de que Antonia tenga esta posibilidad de tener contacto con los libros, porque a mí me ha costado volviendo a la pandemia, por ejemplo, asumir de que mi hija no tenga capacidades de interacción con otros niños, que durante mucho tiempo juegue sola, ¿no es cierto? Y yo lo veo en mi hija. Imagínate los padres de familia que tienen niños mucho más grandes que no tienen la capacidad de ir al colegio. Tú eres un escritor talentoso, joven, gracias. Bueno, no tan joven en realidad. Pensé que ibas a decir no tan talentoso, gracias por lo de... a lo que voy es, ¿tú crees que los chicos en los últimos 2 años, con este tema de la educación virtual, realmente han cogido un libro, lo han tomado como suyo y más aún lo han entendido? Bueno, a ver, en sociedades más igualitarias, donde el acceso a Internet es mucho más homogéneo, probablemente esa posibilidad haya sido más alta, ¿no? En un país como el Perú, donde hemos conocido de casos de chicos que tienen que reunirse en un cerro con un solo celular para intentar captar una señal que pudiera derivar en una lección, yo creo que es más difícil, ¿no? Pero como sea, yo siempre que escucho a padres decir, ¿qué hago para que mi hijo o para que mi hija lea? Bueno, lee tú, ¿no? O sea, la lectura es un placer imitativo, no puede ser una obligación impuesta. Y los niños van a leer porque ven a los padres leer. Pero si los padres no cogen ni una revista, entonces es muy difícil que los chicos por sí mismos inauguren esa experiencia, ¿no? A no ser que haya un profesor transformador o un amigo muy influyente. Te lo preguntaba porque si algo siento que no está pasando en este país es que existe un mayor compromiso con la educación de los chicos. Bueno, lo vemos, ¿no? Y que esto los chicos siguen sin ir a nos va clases, a terminar costando como país en los próximos 5 años, porque ya no vas a tener, ya la tienes. Tienes una generación alejada completamente de los libros, de la educación, ¿no es cierto?, del aprendizaje y de la comprensión. Con lo cual te digo que vamos a tener adultos con serios problemas para poder relacionarse de manera personal, pero también de manera profesional. Hay áreas del país, ¿no? Y esto lo comentaba hace un tiempo Jaime Saavedra, ex ministro de Educación. Hay sectores del país donde los chicos desertaron de la escuela, no solamente porque no recibían a cambio ninguna enseñanza virtual, sino porque los padres también necesitaban ayuda para las labores del día a día, y entonces va a ser muy difícil que se vuelvan a encarrilar, ¿no? en el tema educativo. Es una pena, yo también creo que no estamos calculando las pérdidas de todo este retraso. Es inconcebible que nos hayamos tardado tanto para crear las condiciones mínimas para que los chicos vuelvan a clase. Sobre todo porque para muchos no significa solamente volver a clase, sino volver al lugar más seguro posible. No nos olvidemos que el Perú es un país con alta incidencia de violencia familiar. Violencia muchas veces perpetrada por padres o por madres. Entonces, cuando los chicos van a la escuela no solamente van a aprender, van a estar seguros, ¿no? Los estamos dejando en todo este tiempo en manos de las personas que menos beneficio les traen. Entonces, sí, a mí me da mucha pena y sí quiero creer que los libros pueden ser para los chicos un refugio, ¿no? Una oportunidad no solamente de distracción, sino de aprendizaje. Y a los escritores lo que nos toca es competir con las series, ¿no? Con las grandes plataformas. Porque a veces yo digo, ¿por qué alguien buscaría una novela en lugar de suscribirse a una plataforma y ver todas las temporadas de la serie más exitosa? Buen punto. Sí. Y de eso te voy a preguntar también, así que no te vas a escapar. Escúchame, Acá tenemos, por ejemplo, a un consumidor de series de todo tipo
Nunca se pierde una. De esa y otras cosas también. A lo que voy es, volviendo al tema educativo, que creo que deberíamos dar un mensaje al respecto. Yo decía en un tuit, y lo decía claramente, ¿no? O sea, carajo, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué no nos comprometemos con la educación de los chicos? ¿Y por qué decía esto? Claro, estamos próximos a reiniciar las clases el próximo año y nada estamos haciendo. Acabamos de censurar a un ministro de Educación y no encontramos un norte. El propio presidente es profesor y no dice absolutamente nada. Nos estamos enfrascando también en una situación en la cual importan más tus intereses que los intereses del país. Sin duda. Y los intereses del país, discúlpeme, pero no están, o sea, sí son de los empresarios, todo lo demás, pero debería importarnos los intereses de los chicos, de los más pequeños, de aquellos que están en proceso de formación. Tal vez si los chicos votaran, ¿no? Sería otra cosa, recibirían mucho más atención de parte de los políticos. Pero en el Congreso ya lo hemos visto y no queremos aburrir a la gente con ese discurso. Obvio, pero ahí cada uno está jugando por intereses particulares, a nadie le interesa en el fondo. Esa fauna ya está completamente perdida. O sea. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque finalmente es una instancia donde se pueden decidir cosas en beneficio del país. Y es cada vez peor, porque en lugar de avanzar retrocedes. Pero no toquemos más ese tema que la verdad es ampliamente analizado y debatido en todos los medios de comunicación. A veces también cometemos el error de darle mucha manija al tema político. Y la gente quiere olvidarse un poco de eso, no olvidarse, pero en todo caso Navidad, también... ¿no? La gente ahorita está preocupada por el pavo. Yo decía de que hay más colas en la cola para recoger el pavo que en el vacunatorio. Sí. Es verdad. Sí. Renato, tú estás estás terminando un año interesante porque, claro, dejas los medios de comunicación de forma tradicional y te metes al digital, pero yo estaba recordando que tú no eres nuevo en el mundo digital. Es más, tú eres uno de los pioneros en el mundo digital, porque tú empezaste siendo un bloguero, ¿no? Eras periodista, obviamente, pero empezaste siendo bloguero. Es más, fuiste parte de una generación que se iniciaba en el traslado del mundo analógico al digital, y ahí generaste todo un contexto interesante con tu blog Busco Novia que nadie puede olvidar, que además terminó siendo un libro, y no sé qué pasó con la película, y ahí seguramente me dirás también en qué quedó César Ritter, porque lo dejaste solamente en tráiler. No, la película está hecha y se iba a estrenar en abril de este año. Está terminada. Está terminada, pero el tema de la pandemia la fue postergando, y yo me imagino que en los primeros meses del próximo año, si es que los protocolos lo permiten, se emitirá, ¿no? ¿Tienes algún cameo en esa película o no? No, había una intención de hacer un cameo, pero yo estaba en España, la película se rodó acá en Perú, así que no tenía mucho sentido. No sabíamos nada al respecto, ¿no? Así que bien para Sí, la película está hecha, pero mira, yo cuando inauguré ese blog en el 2007, no tenía ni idea del mundo digital, y para mí fue bien asombroso entrar en contacto con los lectores, ¿no? Hasta antes, o sea, piensen que en el 2007 no había redes, por lo menos no tan dinámicas como ahora, ¿no? Entonces toda la idea que uno tenía de la lectoría en el comercio donde yo trabajaba eran puras cifras que llegaban a fin de mes y que te decían que había un determinado número de gente que te leía o que tal vez leía las cosas que tú escribías. En cambio ahí de pronto veías gente, ¿no? Con nombres propios, nombres rarísimos, pero nombres propios finalmente, que estaban ahí, que te leían, había un contómetro. Eso para mí fue brutal. Yo me enamoré de eso. Claro, porque conectaste bien con temas que realmente vivía todo el mundo, de lo que no se escribía. Hemos perdido esa capacidad de adaptación, de saber qué es lo que la gente está queriendo, ¿no es cierto? Y además, cómo te identificas, ¿no? Tú hablabas obviamente de una persona que buscaba, no sé si el amor, pero buscaba algo, ¿no? Era una bitácora, digamos, un diario de soltero, pero en fin, a mí lo que me parecía más rescatable es la experiencia de entrar en contacto con gente que estaba ahí, ¿no? De alguna forma en streaming, y tantos años más tarde, ahora termino formando parte de un proyecto que me gusta por una serie de razones, ¿no? Que se llama Sálvese quien pueda, que es un programa periodístico que hacemos a través de las redes, a través de Facebook, de YouTube, de Twitch, junto a Josefina Townsend, bajo la producción de Pedro Acuña. Y Sol Cruzado, voy a dar todos los créditos. Son tus gerentes, ¿no? Pero lo que me interesa es que, así como antes te decía Jesús, que parte del drama de los medios de comunicación en el Perú es que están liderados, muchos de ellos, por empresarios a los que no les interesa mucho el periodismo, o que intentan hacer periodismo, o intentan saber algo de periodismo. Aquí somos periodistas que estamos aprendiendo a hacer empresa, ¿no? Y estamos familiarizándonos con categorías tan nuevas para nosotros como la monetización por YouTube, y tratando de hacernos un lugar frente a una audiencia que es mucho más
destemplada que la de las señales tradicionales, y tratando de crear un nicho, ¿no? Un nicho de interés. Hacemos un programa en vivo los lunes, miércoles y viernes, programas que duran hasta 1 hora, lo cual también es una apuesta temeraria en un momento en el que la gente consume píldoras de información. Ya nadie ve cosas completas, ¿no? Ya nadie ve partidos de fútbol, ves los highlights. Ya nadie ve partidos de tenis, ves los mejores momentos. Y en tweets pequeños, ¿no? Ya nadie sigue el mensaje presidencial, ¿no? Dame los extractos, los mejorcitos. Entonces, nosotros estamos apostando por lo contrario, ¿no? No es tan popular como otros formatos, No pero, creas, ¿ah? pero sí que tenemos un público numeroso y fiel al que esperamos seguir redituando con mejores programas el próximo año. Sálvese quien pueda, para que ustedes lo sepan, está en YouTube. Es un programa que se emite 3 veces a la semana, ¿no? Sí. Lunes, miércoles y viernes. Lo interesante es que además esto de las redes sociales es que han acortado las distancias y no se necesita que uno esté en un set, ¿no? Para poder producir y contar algo. Eso es lo bonito. Yo estaba hablando, por ejemplo, de lo que es en el mundo ahora ser nómade digital. Y eso, por ejemplo, aunque no lo creas, hace que los entrevistados estén más dispuestos a conversar de cosas que tal vez no dirían en un set tradicional, digamos, ¿no? Porque, no sé, pues entrevistas al ministro de Justicia, está en su cocina, por atrás pasa la esposa, el hijito, el perro, y está tan familiarizado con ese ambiente que quizá está más dispuesto a decir cosas que en un set con muchas luces que le revientan en la cara y con un micrófono profesional como este. Entonces, eso me gusta, ¿no? Me gusta esa familiaridad, esa complicidad que se genera entre los que siguen, los que hacemos el programa y los que No lo conversan. había visto así, entonces, claro, se genera un mayor nivel de confianza, ¿no? Totalmente. Sí. Y Hay eso más sí. calidez, creo yo. Sí, aunque no lo había visto así, porque hay quien dice que la tecnología, por ejemplo, no une, sino separa. Yo no creo que sea así. Creo que depende, ¿no? Es cómo la utilices. Sí, depende de cómo. Y ahora, digamos, que todo el mundo usa plataformas, esas mismas plataformas que la gente ha usado para comunicarse con su familia durante casi 2 años por la pandemia, son las mismas que se utilizan ahora para hacer programas como Sálvese quien pueda, ¿no? Claro. Que el programa no se iba a llamar así, iba a tener otro nombre, ¿te acuerdas? Se iba a llamar como un disco de Cerati, no voy a decir cuál. Y una semana antes de la inauguración, el productor dijo, oigan, ¿y si le ponemos este otro nombre que iba a ser parte de una sección? Sálvese quien pueda. Y la verdad es que calzó con el momento, porque justo eran los días en que estaba a punto de revelarse lo del vacuna gate. Estamos en pandemia, desastre político, y es esa sensación que hasta ahora sigue, ¿no? De el que pueda, Claro, el que puede se salva. lo que desnuda un gran nivel de egoísmo, ¿no? Porque eso fue finalmente lo que pasó con el vacunagate. Primero me salvo yo y a ver qué te pasa a ti, ¿no? Claro, Cuando, sí. por ejemplo, no había la certeza de que llegaran vacunas. Sí, es un nombre irónico también, ¿no? Que alude precisamente a cómo se manejaron las cosas en la pandemia en el Perú. Lo simpático de este programa es que tú puedes hacer programa desde tu balcón en Madrid, Josefina desde Lima o de donde esté, y tu productor, ¿no? Desde la discoteca donde se encuentre. Qué generoso eres en llamar discoteca a esos receptáculos, esas tabernas nocturnas. Claro, además Josefina, que viene pues de ser durante años, ¿no? Una presentadora de CNN, de Canal N, de TV Perú, también ha aprendido a relajarse, porque este es un formato en el que, si bien no dejamos de ser profesionales, también queremos transmitir a la gente la parte más auténtica de cada uno, ¿no? Con una cuota de informalidad también, ¿no? Claro, Porque, sí. o sea, a nosotros nos forman como periodistas para mantener siempre la distancia de alguna manera, ¿no? O sea, y guardar las formas. Yo tengo ese problema, ¿no? De poder pero es un expresar problema un poco que, más pero es un problema que no tienes, tienes cuando nos encontramos, ¿ah? Ahí sí no guardan las formas. Un chilcano y todo eso ya. Y todo tampoco me estés vendiendo ante la audiencia, que creo que está bastante interesada en lo que tú estás señalando respecto a tus experiencias. Pero qué bueno. Pero en todo caso, la invitación a la gente que nos sigue y que tal vez no ha tenido la oportunidad de conocer una plataforma digital, que se meta a YouTube, al canal de Sálvese quien pueda. Siento que mucha gente se ha desplazado de la señal abierta a las plataformas digitales, porque también está en la opinión de los conductores, ¿no? Y creo que se ha desmitificado también el tema de la objetividad en todos estos años, ¿no? Yo siempre he pensado que los periodistas, más que objetivos, porque creo que todo es siempre subjetivo, podemos ser balanceados, ¿no? Podemos manejar el equilibrio informativo. Pero la objetividad la siento que es una categoría muy difusa, cuando está bien también que los periodistas sintamos indignación y rabia
o emoción o entusiasmo por las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? ¿Y qué te pareció la reunión que tuvieron un grupo de periodistas con el presidente? ¿Era el momento o no? Ya que todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Yo la verdad decidí no meterme, pero a ver, realmente yo creo que no era el momento, porque tienes un presidente que está seriamente cuestionado, ¿no? Y que primero tendría que responder o respondernos y luego ya ver la manera de tender puentes, ¿no? Sobre todo con la prensa donde se pide un mayor nivel de amplitud. Mira, justo ayer conversábamos de eso con Juliana Oxenford en su programa. Juliana estuvo por aquí también en Éxitos estuvo por acá. Hace algunos años. Claro, sí. ¿verdad? Cierto. Y yo le decía que tenía sentimientos encontrados, porque por un lado me parece bien que el presidente esté con la intención de reunirse con la prensa. Eso me parece positivo, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 6 meses. Pero los términos en los que la reunión se dio me parecen discutibles, ¿no? Y no me ha gustado nada ver a periodistas en el lugar donde se suelen parar los ministros o los viceministros o los portavoces del Estado a dar declaraciones. Creo que no se cumplió el objetivo final, que era que el Castillo hable, que les diga, aunque sea a ellos, ¿no? ¿Por qué impidió el ingreso de los fiscales? ¿O por qué nombró a tal o cual funcionario? ¿O qué pasó con el tema Petroperú? No sé si se los dijo, pero si no se los dijo, entonces no entiendo para qué sirvió la reunión, ¿no? Yo tampoco, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? A veces también hay que ser un poco crítico con nosotros mismos, ¿no? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, creo que es lo justo, lo válido, eso no quita nada. Porque no son críticas individuales, o sea, podrían haber sido ellos 5, ¿no? U otros 5 periodistas, ¿no? Ahí el tema es qué papel estamos jugando los periodistas en esto, ¿no? Y creo que hay que... Yo creo que la mayor exigencia que lo hemos pedido, conferencia de prensa, presidente, que es lo más justo para todos, ¿no? Convoque a todos y en una rueda de prensa díganos qué está pasando, ¿no? Yo quiero que tú me des el truco. ¿Cómo hacen aquí para que vengan todos los ministros? Solo falta el presidente. Coordinamos, simplemente coordinamos. Ya. Se dicen muchas cosas sobre el medio, pero la verdad es que no tenemos mayor tipo de relación con el Ejecutivo. Simplemente llamamos, levantamos el teléfono, que es lo que nos toca. Los productores y las productoras, por cierto, aquí hay un matriarcado, la mayoría son productoras... Por eso funciona bien, ¿ves? Sí, por eso justamente, y no te lo puedo negar, funciona muy bien. Tenemos a Tania Medina, Gisela Magariño, Kerly Nieva, que son básicamente las que construyen todo esto que es exitosa, ¿no? Uno que otro por ahí que está ocupando sitio, pero es un equipo pequeño pero bastante grande y muy, muy profesional. Yo la verdad tengo suerte de haberme encontrado con este equipo, con el equipo humano con el que comparto todos los días, ¿no? Tito Alvites también está por aquí, que es un gran periodista de investigación. Bueno, no, sin duda hay méritos de la producción. Yo creo que en el fondo lo que se trata es que el diálogo entre la prensa y la gente que está en el poder discúlpame, pero sea fluido. Hemos tenido a Keiko Fujimori, hemos tenido a Pedro Castillo, hemos tenido a Rafael López Alea, hemos tenido a todos. Porque ya después que no hayan querido venir, ya no es nuestro problema, y después que nos hayan querido encasillar, ya ese es un problema de quienes quieren ver cosas que no... No, de acuerdo. Ahora, lo que sí creo es que los funcionarios públicos tienen que acordarse todo el tiempo que son funcionarios públicos. O sea, le deben respuesta, le deben explicaciones a aquellas personas que votaron por ellos, incluso aquellos que son nombrados y digamos, cuyo trabajo no depende de una elección, también deben respuestas, ¿no? Porque su trabajo es público, ¿no? Está financiado con nuestros impuestos. Hace algunos años, con Luis Solari, cuando era presidente del Consejo de Ministros, una vez me fue a un hospital, no me acuerdo dónde, y no me quiso declarar. Yo le dije, perdón, me va a disculpar, usted será presidente del Consejo de Ministros, pero usted es funcionario público y depende del Estado. El Estado somos todos y nosotros pagamos su sueldo. Se quedó... ¿Qué quieres que...? Bueno, pero es que... Y lo mismo me pasó con Rafael Rey cuando era ministro de Defensa. Cuando se subió al carro, no quiso hablar, le dije, mira, y el poder obnubila y embrutece a gente de todos los espectros, de derecha o de izquierda, sin ninguna duda. Yo pienso, y estoy convencido de que aquí no hay buenos y malos. Aquí lo que son... ¿Hay mediocres o eficientes? ¿no? Y lamentablemente ahora mismo hay mediocres. Lo que aquí hay son intereses. Siempre, sí, intereses. Pero por ejemplo, los intereses que van por encima de lo que, para utilizar la palabra pueblo, ¿no? Claro, que también tiene intereses, ¿no? Pero tiene intereses bastante más justos, serio, ¿no? Sí. Intereses como darle salud, educación, seguridad, que es trabajo, un problema que todavía no resolvemos, ¿no? Mira, se me va acabando el tiempo. La verdad que ha sido un gusto tenerte por aquí, que no sea la última vez. Vengo mañana, si quieres. Bueno, no, mentira. No, mañana es Navidad, además, mañana es 24, pero no, gracias a ti, Jesús, por la invitación, por la conversa, por hablar de distintos temas, que creo que es lo más rico, ¿no? No centrarnos solamente en un tópico, e invitar a la gente, a los más chicos, a que les digan a sus papás para que les compren
Julieta salió a buscar, que es un libro que está en todas las librerías. También está Te mostraré el desierto, que es un libro. Algún día te mostraré el desierto, que es un libro que sí publiqué lo compré hace 2 años. te lo comenté la vez pasada que no me pareció, no sé. Creo que a veces hasta muy sincero de tu parte, ¿no? El hecho de sentir miedo ¿Pero de ser padre. cuál versión compraste? Pues me dijeron que te vieron ahí por Vía Expresa con No, Aramburu. compré el original. Siempre compro el original. Creo que los Hay mucha escritores. piratería. Los escritores merecen eso. Tengo muchos amigos escritores, así como tú, que se matan, ¿no es cierto? Haciendo sus libros o recopilando libros como Jorge Luis Cruz también, que ahí tengo 2 volúmenes de sus libros en un lugar muy, muy bien guardado. Pero la piratería del Perú todavía tiene este extraño fenómeno de que prestigia, ¿no? O sea, en el Perú, si tu libro no está pirateado, es como que todavía no ha tenido éxito. Y la verdad es que ese es un discurso un poco peligroso, porque mientras ese prestigio social continúe, no va a ser combatida del todo, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez que estaba en un taxi y se me acerca un señor con sus libros, ¿no? Piratas, y encuentro uno mío, uno que acabamos de lanzar una semana antes. Y le digo, señor, disculpe, bajé el vidrio y le digo, ese libro que usted tiene ahí, me ha tomado 8 años escribirlo. Usted seguramente va a vender alguno hoy, ¿no? Y no me va a dar ni un sol. Eso se llama robo. ¿Y qué te dijo el señor? Estábamos en luz roja, ¿no? Y el señor me dijo, ¿tú sabes de qué hora estoy acá? Eran como las 4 de la tarde. Desde las 10 de la mañana. Esto se llama publicidad estacionaria. ¿Tú sabes cuántas personas ven tu libro aquí y se van a la librería a comprarlo? Yo ya estaba ya cruzando los dedos solamente para que la luz se ponga verde y salir pitados. Al final creo que tuve que comprarle un ejemplar y darle 5 soles para que no... Pero yo hubiera sido el vendedor mucho más inteligente. Yo te decía, me vas a disculpar, esto es publicidad estacionaria, pero fírmame unos 5 como para venderlos al doble de precio. Pudo ser una buena opción, ¿eh? Tiene futuro, Jesús, como vendedor pirata. Bien, 2:58. Ha sido una hora que se ha pasado completamente rápida. Renato, feliz Navidad para ti, para tu familia. Y seguramente nos iremos encontrando más adelante. Eres siempre bienvenido a Exitosa. Y nada. Muchas gracias a ti. Saludos también para que además la gente vea Sálvese quien pueda. Perdón. Sí, Sálvese quien pueda, que va los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde en todas las plataformas, pero el programa se puede ver continuamente en YouTube. Ahí pueden encontrar muchísimas conversaciones muy interesantes. Y tienen muy buenos invitados. Además, han tenido una etapa dominical con muy buenos reportajes. Esto Carla Ramírez, a veces le hemos llamado también para compartir las investigaciones. Y Heidi eran Grossman. bastante serias. Heidi, que está por aquí también en algún momento, yendo y viniendo. Para ellas también un fuerte abrazo. Y bien, y a Pedro Acuña, ¿no? Y a Sol, Acuña, por a Sol además Rodríguez, llevar a cabo este proyecto que están... El popular que es importante. Momia Hippie. Es importante porque es difícil hacer empresa en el Perú, sobre todo empresa periodística, pero ya lo están haciendo y están bien. Es difícil, pero estamos ahí en la brega y confiamos en nuestro público y eso, en las pequeñas, medianas o grandes empresas que quieran también apostar por un formato nuevo como ese. Yo te la compro. Bueno, 1:00 de la tarde, aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Esto es Informamos y Opinamos. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más información.